estar en su presencia todos los días de nuestras vidas. Y por eso aún así mismo recordaba de que en esta mañana, cuando Dios nos regaló la lluvia, recordaba un caso muy importante que aconteció hace unos años atrás, en donde hubo una guerra, creo que fue entre Japón, Rusia, Japón, Estados Unidos. Hubo una guerra, algo así. Y lo más importante que podemos ver allí, y eso me recuerda cada nada cuando llueve, de que Dios nos prepara y nos está preparando a nosotros para grandes cosas. ¿Qué pasó allí en esa guerra? Japón se preparó con todo su armamento. Japón se preparó con un arsenal impresionante, increíble. Rusia se preparó con su armamento normal, pero se preparó también para el invierno. Japón no. Cuando llegó el tiempo de esa guerra, Japón perdió la guerra. No perdió por cuántos muertos hubieron, sino porque no fueron preparados para el invierno. Rusia se preparó en armamento y se preparó para el invierno. La pregunta que me hacía a mí mismo: ¿qué tan preparado estoy yo para enfrentar o para afrontar una situación, para enfrentar una noticia tal vez no muy agradable? Pero nosotros los hijos de Dios entendemos de que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y por eso es importante entender de que usted y yo somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios para bendecir. Somos instrumentos de Dios para declarar. Somos instrumentos de Dios para orar por las naciones. Somos instrumentos de Dios para bendecir nuestras familias. No sé si tú lo crees, yo lo creo. Y una de las cosas más preocupantes que hoy en día estamos viendo en las iglesias, en muchos lugares, es que la gente ha dejado de perseverar en la fe. Es de que la gente, muchos hermanos, muchas personas en muchas iglesias han dejado de buscar tiempos de oración. Han abortado los tiempos de intimidad con Dios. Y eso es una falencia grandísima que puede haber dentro del pueblo. Sí, muchos han dejado de leer palabra. Y si nosotros nos damos cuenta, usted y yo fuimos llamados para grandes cosas. Usted y yo somos instrumentos. Usted y yo somos la voz de Dios aquí en la tierra. No sé si tú lo crees. Usted fue dotado de dones, talentos, habilidades, capacidades. Pero muchas veces nos hacemos egoístas o ocultamos todo esto. Yo quiero darles a conocer en esta mañana algo muy importante. Hoy, en este día, empezamos un nuevo ciclo a partir de dentro de 8 días. Hoy cerramos un ciclo con los departamentos. El departamento del cual Dios ha sembrado en el corazón de estos hombres una gran estrategia de cómo poder trabajar, estrategias que Dios, instrumentos que Dios nos ha dado, de cómo estos hombres, pastores, apóstoles, en cabeza del apóstol, hombres de Dios, instrumentos de bendición, han llegado a establecer una nueva estrategia de gobierno, una nueva estrategia de consolidación, una nueva estrategia de ganar almas, del trabajo más importante para Cristo aquí en la tierra, y tiene que ver con los departamentos de crecimiento. Empezamos con un departamento que habla del crecimiento de la formación espiritual, el departamento que habla de la política pura, libre y gobierno, el departamento que habla de la educación, el departamento que habla de la economía, el departamento que habla de la familia, la comunicación. Y hoy Dios me ha traído aquí a este lugar a compartir con ustedes un departamento que habla del deporte, arte y cultura. Como dije, deporte, arte y cultura. Quiero invitarles también y quiero darles a conocer algo también muy importante. Vamos a tratar un tema del cual Dios ha colocado en mi corazón, en hablar de los talentos. Amén. ¿Cuántos de ustedes están llenos de talentos? ¿Cuántos de ustedes están llenos de habilidades? ¿Cuántos de ustedes están llenos de capacidades de las cuales Dios nos ha dado? ¿Cuántos de ustedes utilizan esos talentos? Pero también ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos escondido esos talentos que Dios nos ha dado?
quiero hacerles un pequeño aporte. Quiero que cada uno de ustedes mencionar una vez más cuántos trajeron Biblia en esta mañana. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? ¿Cuántos trajeron un libro de notas, de apunte? ¿Cuántos trajeron un lapicero para anotar? Déjenme decirles algo, muy pocos los hay. La iglesia está sufriendo de algo que se llama analfabetismo espiritual. Analfabetismo espiritual. No llevo Biblia porque no sé leer. Y no llevo en qué anotar porque no sé escribir. ¿Sí? Y muchas de las cosas, algo que aprendí con un hombre de Dios, el cual estuvo predicando hace unos años aquí en este lugar, es que muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios porque lo que pasa por mi mente sale inmediatamente. Y cuando no tomo nota, Dios dejó escrita la Biblia para que nada de lo que hay allí se olvidara. Ese alfabetismo espiritual no podríamos decir que es una discapacidad, ¿sí? Es algo que hemos dejado de hacer. Es una falencia, es algo de la cual hemos dejado de hacer, ¿sí? Es algo de la cual Dios una vez más nos invita a que nosotros podamos interactuar en todo lo que Dios nos dice en la palabra. Escribe, 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 dice el Señor. Yo sé que ustedes son muy buenos y tienen muy buena memoria, pero Dios en algún momento le dijo a sus apóstoles, a estos hombres y mujeres de Dios: escribe lo que Dios dice. Quiero hablar en esta mañana por algo que tiene que ver con el talento, el departamento de arte, deporte y cultura. Una palabra que usted y yo hemos escuchado cientos de veces. Está en el libro de Mateo 25 y habla de los talentos. Mateo 25. Usted dice, esa palabra la han predicado en todas las iglesias donde he estado. Valga la cuña. En todos los lugares donde he estado, en todos los lugares donde he ido, allí se ha predicado esa palabra de talento. Y hoy otra vez en la palabra de talento, Dios quiere, dile a la persona que tiene a su lado, Dios te quiere hablar hoy. Dios te va a hablar hoy con esto de los talentos. Amén. Dice su palabra en Mateo 25 del 14 al 30. Vamos a leerlo. Dice, porque el reino de los cielos, todos ustedes tenemos muy claro qué es el reino de los cielos. Amén. Hacemos una pequeña aclaración para recordar. El reino de los cielos hace referencia al reinado o la soberanía de Dios. Reinado o la soberanía de Dios. Repita conmigo. El reino de Dios hace referencia al reinado o la soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas está. Dice, y no parecida a los poderes terrenales. ¿Cuántos están en el reino de Dios? No les escucho. ¿Cuántos hacen parte del reino de Dios? A ver, ¿dónde están las hijas de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿sí? Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Cuando se hablan de bienes, este hombre que se fue muy lejos es un hombre muy rico. Es un hombre que tenía muchas propiedades, ¿sí? Es un hombre que la Biblia igualmente no lo describe qué tan grandes eran sus bienes, qué tan grandes eran sus riquezas, pero él hizo un llamado muy generoso a estos siervos. Era un hombre muy generoso, porque en este momento no describe de que no eran sus hijos sino siervos, y les entrega y les da y les imparte y les dice a ellos, a cada uno de ellos. Fueron 3 hombres que habían allí. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y presten un momento atención. Dice, y a cada uno de ellos le dio conforme a su capacidad. Amén. Y luego el hombre se fue lejos. ¿Estamos en este lugar?
¿Sí? El hombre se fue lejos, el hombre repartió, el hombre dijo, mira mi hermano, mira esto, te entrego esto, a ti te doy 5, a ti te doy 2, a ti te doy 1 y me voy. Pero allí no menciona el hombre cuando dijo que él regresaría. Dice también, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Wow. ¿Qué podemos ver allí? Era un hombre de negocios. ¿Cuántos hombres y mujeres de negocio hay aquí en este lugar? Ese hombre tenía una capacidad y el hombre le gustaba hacer negocios. Tal vez este hombre estaba buscando en qué banco le prestaran esos 5 talentos para empezar a hacer negocios, a producir. Pero contó con una buena suerte, contó con algo, con un privilegio muy grande, en que se le acercó este hombre con sus bienes y le dijo, aquí tienes 5 talentos. Él diría, wow, los 5 talentos que necesitaba. ¿Qué hizo este hombre con esos 5 talentos? Dice, fue y negoció con ellos. Negoció con estos 5 talentos que le habían dado. Tal vez para ti, para mí eran pocos. Tal vez para él era muy poco. Pero el hombre dijo, con esto algo grande voy a hacer. Amén. ¿Has pensado en eso? Muchas veces se habla aquí y antes de conocer de Cristo yo decía, un negocio de empanadas o de arepas es tan poca cosa. Pero cuando Dios empezó a dar una nueva revelación de lo que es esto, oh, wow, grandes. Pongo un caso muy particular, es empanadas o pasteles de la negra. Empezó vendiendo en la esquina, yo era cliente hasta que se me subieron los triglicéridos, el colesterol y nunca más volví a comprar en ese lugar. Yo era cliente de esta señora cuando se hacía en la Quinta, mi hermano. ¿Sí? Ahora tiene locales tras locales, se pensó vendiendo empanaditas con salsa. Dios le dio un talento, una capacidad para que hiciera empanaditas y se hiciera en una esquina, en un triciclo, creo yo. En un triciclo. Y allí empezó a vender una avena que es muy rica, empezó a vender una empanada. Ahora no sé si ustedes no han comido empanadas de la negra. Si no han comido empanadas de la negra, díganle a sus esposos, a sus maridos que la saque a dar una vuelta, a comer empanadas donde la negra. Pero coma poco, porque son ricas en omega grasosa, ¿sí? Son muy ricas, pero no tienen omega. Esta señora tal vez fue aquella mujer como a ese hombre del cual le entregó el Señor 5 talentos. Tal vez pudo ser así, o tal vez no lo pudo ser así. Pero ese hombre, dice la palabra de Dios, y ganó otros 5 talentos más. Maravilloso, amén. Luego dice también, sigamos. Dice, asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también, ¿qué? Otros 2. O sea que los multiplicó. Pero también dice, pero el que había recibido 1 talento, cavó sobre la tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su Señor. Yo sé que aquí no hay ninguno al que Dios le haya dado 1 talento y lo haya escondido. Quiero mostrarles, hacer un pequeño paréntesis y mostrarles un pequeño video. Un video que dice que todos tenemos 1 talento. Amén. No sé si tú lo crees. Todos tenemos 1 talento. A ver, levanten las manos aquellos del cual nos hemos dado cuenta que al menos tenemos 1 talento. Levanten las manos. En lo poco que yo he podido descubrir, que tengo 3 talentos. Dice que normalmente el ser humano tiene la capacidad para 35 talentos. Pero aquí Dios habla de 5 y muchas veces algunos dicen, yo pienso que no tengo ni 1 talento. Vamos a mostrarle algo. Es un video que me impactó y dice, todos tenemos 1 talento. Volumen, por favor.
Amén. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué podemos ver allí en este lugar? Se sintió miedo, quisieron hacer frustrar en ese talento lleno de capacidades, pero no se detuvo, estuvo allí. Lo que pasó con el hombre de los 5 talentos y de los 2 talentos. Sigamos con la palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios en esta mañana, a Cristo? Dice también su palabra que en el libro dice su palabra, mientras volvemos a la palabra de Dios, dice que hay cosas tan importantes por las cuales usted y yo tenemos que desarrollar. Seguimos diciendo, dice: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Recuerde que en ningún momento en la palabra dice que el Señor dijo cuándo iba a volver. Y arregló cuentas con ellos, llamó a cada uno de ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos tú me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La capacidad de hacer negocio, la capacidad de producir, la capacidad aún asimismo de procrearse, la capacidad de multiplicar con lo que Dios y con lo que ese Señor, como lo dice esta parábola, le había entregado. Y llegando el que había recibido 5 talentos, sigamos. Luego dice que y su Señor le dijo: bien, bueno siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho que te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, tremendo. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, dilo conmigo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el gozo del Señor? Dile a la persona que tiene a su lado: hermano, no se duerma. Cuando tal vez nosotros nos dormimos, algunas veces estamos meditando en la palabra, ¿sí? Pero la mayoría de las veces estamos roncando. Y es importante que usted y yo esté activo para recibir una palabra de Dios. Para recibir la palabra de Dios. Sigamos, pero aún así mismo dice la palabra que llegando también aquel que había recibido 1 talento. Hablábamos ahorita, tal vez fue la señora que Dios le dio ese talento y esa capacidad y esta habilidad de hacer una empanada. Tal vez le dio 1 talento a esta mujer, pero dice que cuando este hombre llegó, le dijo: Señor, te conocías que tú eres un hombre duro. Dice también, el hombre empezó a argumentar, argumentos. El hombre empezó a argumentar, ¿sí? Empezó a levantar falsas expectativas. Tal vez él sabía que el hombre era así, sabía que el hombre era de negocio, pero él buscó una estrategia para negarse a multiplicar, para negarse a producir con lo que Dios le había dado. Y le dice: yo sé, Señor, que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por el cual tuve miedo. Dice la palabra: tuve miedo. ¿Qué es miedo? ¿Y qué nos da miedo de hacer que nuestros talentos sean desarrollados? Hay personas que le dan miedo hablar aquí al frente. Hay personas que le da miedo pararse en el salón cuando tienen una exposición. Hay personas que muchas veces les da miedo. No es pena, es miedo, tal vez hasta saludar.
Hay personas que todo les da miedo. Dile a la persona que tiene a su lado: oye, mi hermano, deja el miedo. Deja el miedo. Ese hombre había recibido un talento. Y cuánto más y cuántas cosas no podemos hacer nosotros con lo que Dios nos ha entregado, con lo que Dios nos ha dado. Yo sé que aquí mínimo hay alguien que ha recibido un talento. Aquí hay personas que están llenas de capacidades. Y ahora que hablamos del deporte, arte, cultura, la música, el día viernes, el cual algunos de ustedes, mucho, el 90% no vinieron. ¿Quiénes vinieron? Aquel que vino, dile a la persona que tiene a su lado: de lo que te perdiste, hermano. No porque César estuvo aquí predicando, no, porque hubieron artistas aquí en este lugar. Impresionante. Hubieron artistas aquí en este lugar. Y quiere que les diga algo a esos niños. Yo creo tal vez que nunca se les ha hablado de qué es un talento. Y hubieron 19 niños aquí con muchos talentos. No sé si eso se filmó, pero debió haberse filmado. Debió haberse filmado, haberse grabado, haberse filmado y haber enviado esa obra de teatro a Steven Spielberg cristiano. Fue maravilloso. Algunos niños tal vez no les gustaba porque llegó un momento en donde salió una máscara fea, pero había niños aquí con talentos de lo que usted se perdió. ¿Sabe por qué? Porque esos niños le transmitieron a aquellos que vinieron, a aquellos papitos que tal vez muchas veces frustran lo que Dios les ha dado a sus hijos. Aquellos papitos que tal vez dicen: no, hijo, tú no sirves para nada. No, hijo, esto. No, hijo, esto. Déjame decirles algo. Papá y mamá, mi padre y mi madre, nunca me apoyaron en lo que Dios me había dado. Pero hice como este niño: yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que dar a conocer de que lo que Dios me ha dado. Yo no conocía de Cristo desde la escuela, tenía 7 años. Yo tengo que hacer esto. Y cuando tenía 7 años, lo que más desarrollé fue la pintura, el arte. Es lo que más me gustaba. Yo hacía grafitis en las paredes. La verdad, me corretearon muchas veces. La policía en ese tiempo no dejaban hacer eso. Hacíamos grafitis en los muros de los puentes. Hacíamos grafitis con aerosoles. Hacíamos dibujos. Hacíamos esto. Hacíamos lo otro. Y la música era algo como agregado a mí. El canto era algo agregado a mí. Pero me pude dar cuenta y dije: Señor. O bueno, no dije Señor porque no le conocía. Pero dije: veo que puedo cantar. Alguien me dijo: oiga, puedes cantar, hay un concurso en la escuela y en ese concurso en la escuela le van a dar esto y esto. Y uno cuando es niño, hasta una colombina que le den. Allí estoy. Participaba en concursos. Dios me dio la oportunidad de estar con orquestas. Dios me dio la oportunidad de estar con orquestas como Son Caribe, ensayar en aquel momento con la Chéverísima, con el grupo Baché. Pero los propósitos de Dios son tan maravillosos que Dios dijo: hijo mío, lo que yo te he dado es para que tú lo pongas a mi servicio. Y me sacó de ese lugar. Y aquí estoy, junto con mis hijos. Allí está mi hija Ana Victoria. Se quiere presentar a La Voz Kid. Amén, hija, vamos a La Voz Kid. Yo la apoyo, hija. Tenemos el apoyo más importante, que es el apoyo de Cristo. Y dice que por medio de nuestros dones y talentos tenemos que glorificarle al mundo lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en ti, lo que Dios hace en mí. Amén. Yo le dije: así será, hija. Prepárate. Pero hoy te digo una vez más, hija, prepárate espiritualmente. Prepárate con Cristo, que es el mejor maestro. Es el mejor maestro de música, es el mejor maestro de educación, es el mejor maestro, es el mejor deportista, es el mejor. Cristo lo es todo, amén. ¿Qué pasó con ese hombre?
Este hombre se llenó de miedo, un miedo incansable que no lo hay aquí, amén. Dice, y fui y escondí, Señor, tu talento. Tal vez ese hombre temblaba de miedo. Tal vez temblaba de miedo. Ahora que cogí este micrófono estaba húmedo aquí, lleno de sudor. Tal vez por miedo, no, mentira, mi hermano. Usted es un hombre tremendo, maravilloso. ¿Sí? A veces tú saludas a hermano aquí, tiene las manos frías. Y dicen, no, es que duré todo el tiempo con el aire acondicionado prendido. Modestia aparte. El miedo. Eso pasó con este hombre. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Escuchen bien. Siervo malo y negligente. ¿Qué es negligencia? Aquello de la cual a usted se le ha dicho que haga y no lo hace, o lo hace a medias. Hoy en día en muchos lugares se ha llenado de algo que se tiene entendido que es como la mediocridad. Y la palabra de Dios dice de que Él no habla de mediocridad. Él, la palabra en el libro Apocalipsis, habla de frío o caliente. Y hay muchas cosas en las cuales negligentemente hacemos. Y Dios dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siervo malo y negligente. ¿Ustedes conocen alguno? Mire, hay personas, aquí en esta iglesia no, en una iglesia que yo fui hace muchos años, ¿sí? Conocí hombres y mujeres que lo que hacían allí decían que era para servirle a Cristo. Y todo lo hacían a medias. Todo lo hacían a medias. ¿Sí? No llegaban, y como no llegaban, no llamaban. ¿Sí? Ustedes han visto eso. Pero en el trabajo, ¿a dónde nos pagan? Somos puntuales, llegamos a tiempo, llueve, truene, relampaguee, tiemble la tierra, yo tengo que ir porque me pagan. Alguien me dijo un día, uno de los restaurantes en donde nosotros almorzamos en la empresa, me dijo, oiga, ¿a usted le pagan en su iglesia por cantar? Yo le dije, en la iglesia no me pagan, pero Dios sí me paga. Sí, Dios sí me paga. Dios me ha dado excelentes trabajos con excelentes empresas, y por medio de ellas me paga lo que yo hago. Si canto aquí, si no canto, si toco, si no toco, le sirvo en mi casa, en mi familia, en el barrio, en el lugar donde trabajo, le sirvo, y él quincenalmente o mensualmente me dice, aquí está su salario, porque el trabajador es digno de su salario. Y aquí estoy. Y quiero decirles algo más. Cuando hacemos las cosas malas nos volvemos negligentes, pero cuando hacemos las cosas buenas nos volvemos diligentes, y eso sí que trae recompensa. Yo lo creo. Yo lo creo, porque estamos pasando los mejores y estamos viviendo los mejores tiempos como congregación y como comunidad. Usted y yo se han quedado aquí no porque usted tomó la decisión de hacerlo, no tan solo por eso, sino porque Dios te dijo, yo te he puesto en este lugar porque eres un hombre, una mujer diligente, porque eres un hombre, una mujer que tiene cualquier cantidad de capacidades, y todas estas las colocará a mi servicio, dice el Señor. Vimos el hermano aquí con una habilidad que Dios le ha dado, con un muñequito, haciendo de algo que se llama ventrílocuo. Y yo lo miraba aquí, de lo que ustedes se perdieron. No se lo pierdan el próximo viernes. Es un nuevo capítulo, no es una película.
Es una invitación. Y aquí con su muñeco, con su cosa, aquí hacía y hablaba. Y yo trataba de mirar, sí, se alcanzaba a ver que porque los mejores ventrílocos son los que se le ve el movimiento un poquito en la boca. Son los mejores. Y mi hermano estaba allí, y yo lo miraba, pero no se escuchaba que hablaba muy bien. Yo le decía, wow, tremendo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano? Oh Señor, sigamos. Este hombre se llenó de miedo y luego dice, por tanto debías, le dice el hombre al cual había entregado este talento, a este señor, a este hombre, a este siervo, le dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Allí este hombre habla de lo mínimo que este hombre pudo haber hecho. Dios nos dice hoy, ¿qué es lo mínimo que tú puedes hacer para mí? Si ya ni siquiera vienes a orar, si ya ni siquiera vienes a orar, ¿qué es lo mínimo? Si ya ni siquiera lees palabra, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer para mí? Dice el Señor. Y luego dice, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Wow. ¿Con cuántos talentos quedó aquel que había recibido 5? ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Que el hombre lleno de sus bienes le da ese talento al de 10. O sea que el de 10, él se quedó con lo que el Señor le había dado. Porque así fue. Y dice, porque al que tiene, diga conmigo, porque al que tiene, le será dado. Y tendrá que más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. ¿Cuánto tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha colocado en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha colocado en tus manos? Quiero mostrarles por un momento a un gran líder. Un hombre que tal vez ustedes no conocieron en persona. Y vamos a la palabra. Este líder llamado Moisés. Un gran líder. ¿Hay alguien aquí que se llame Moisés? ¿Hay alguien aquí que se llame Aarón? Vamos a la palabra, por favor. ¿Hay alguien aquí que se llame Aarón o alguien que se llame Moisés? Todos sabemos y conocemos que Moisés fue un gran líder. Fue uno de los mejores líderes de los cuales existe en la historia. Vamos por un momento a la palabra. ¿Sí está allí para proyectarla? Amén, gracias. Dice en el libro de Éxodo 4 del 10 al 12, debemos desarrollar nuestros talentos. Debemos desarrollar nuestros talentos. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, Señor. Dice Moisés, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y qué le respondió Jehová? A ver, ayúdeme, ¿qué le respondió Jehová? Dilo conmigo, ¿quién dio la boca al hombre? Dice el Señor. ¿O quién hizo al mundo y al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Dice amén. Siguiendo a sí mismo dice, ahora pues ve, da una orden. Y dice, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tendrás, lo que hayas de hablar. Moisés fue un hombre que dijo, no, yo no sé hablar. Sí. ¿A cuánto nos pasa? No, yo no predico porque a mí me da, yo no sé hablar, yo casi no conozco las escrituras, yo tartamudeo como aquel hombre que ustedes saben el cuento de aquel hombre que tartamudeaba tal vez como Moisés, y el hombre era un muy buen vendedor de Biblias, era buenísimo para vender Biblias.
Y un día llega a su empresa y su equipo de trabajo le dice: oye, Moisés, ¿y cómo haces para vender tantas Biblias? Y ese Moisés que vendía Biblias era tartamudo. Y él le dice: es sencillo, yo no voy a tartamudear para no demorarme. Él dice: sencillo, cuando yo llego a la puerta a ofrecer las Biblias y el cliente no me la quiere comprar, yo le digo: o me la compra o se la leo. Entonces de esa manera el hombre vendía inmediatamente las Biblias. Todos le compraban sus Biblias, porque para poner a escuchar al hombre el Salmo 91 como tartamudeado y escucharlo era un poco complicado. Sí, el que lo entendió, lo entendió. Y mañana no me vaya a decir: hermano, lo llamo para decirle que el chiste estuvo bueno. Moisés tal vez era como uno de ellos. Moisés tartamudeaba, pero Dios le dijo: ¿acaso no soy yo el que te ha dado la boca y el que pondré las palabras en tu boca? Y él dijo: ay, Señor, envía. Sigue Moisés buscando excusas. Ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué le dijo él? Envía a otro, Señor. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Eso puede pasar con nosotros. Se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Y que habla bien, dice, habla bien. Aarón tenía una capacidad y una destreza y una habilidad para hablar bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, dice, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo enviaré con tu boca y con la suya. Dice: y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios dio una orden. Sigamos. Y luego dice: y él hablará por ti a tu pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano, le dijo a Moisés, esta vara con la cual harás señales. Así se fue Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dijo: no, yo no voy. No, definitivamente yo no voy y yo no voy y punto. ¿Quién es usted? Moisés dijo algo muy importante. Se fue Moisés, recibió una orden y se fue. Y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora. ¿Qué dijo Moisés? Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Hermanos, con esto quiero terminar. Dios nos ha dado una orden. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, habilidades. Y quiero mostrarles por último un video que dura 1 minuto y 35 segundos, en el que nos muestra que el servirle a Dios con nuestros dones y nuestros talentos es un privilegio que trae recompensa, y el de compartir esos talentos con otros trae aún más recompensa. Vamos a ver por un momento este video. Desarrollan y lo desarrollan, pero en realidad
Amén. Dice, nunca dudes de tu talento. Acompañen por un momento el teclado aquí. El teclado, por favor, acompañen un momento. Yo quiero invitarte en esta mañana, para que ahí donde estás, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y que ahí con Dios, en esta mañana, tú le pidas perdón a Dios. Que le pidamos perdón a Dios porque muchas cosas Él nos ha dado. Muchas cosas Él nos ha entregado. Pero tal vez por miedo, como aquel hombre, hemos guardado aquellas habilidades, talentos, capacidades de las cuales Él nos ha entregado. Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Quiero pedirle por un momento para que ahí donde estás tú le digas: Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas cosas he dejado de hacer. Cosas que tú mismo enviaste, cosas a las que tú mismo me has enviado. Dile: Señor, perdóname porque muchas veces te he sido infiel.